Hola, ¿qué tal amigos televidentes de Costa Rica? Estamos acá desde Casa Presidencial porque hoy, como todos los miércoles, el presidente de la República se referirá a los asuntos que competen al país y discusiones del Consejo de Gobierno. Pero sobre todo hoy se dará una reunión pública entre el presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, y también la presidenta electa Laura Fernández Delgado, quienes juntos darán un importante, así lo ha dicho la propia Casa Presidencial, juntos darán un importante anuncio a la ciudadanía. Evidentemente esto ha despertado muchísimo la expectativa de toda la ciudadanía. Vamos a escuchar en este momento al presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Este año contrataremos 1.100 policías más que se unen a los miles que ya mandamos a proteger nuestro país. Le daremos todos los detalles en vivo. La construcción de la nueva megacárcel y del centro de monitoreo que pondrán a los delincuentes en jaque marchan a toda máquina. Le mostraremos imágenes del increíble avance. Daremos un subsidio a 15.000 familias para que sus hijos puedan estudiar con internet de alta calidad. El Tribunal Penal de Pavas absolvió al principal sospechoso de asesinar a un niño de apenas 9 años en Alajuelita. Analizaremos otro triste caso del Poder Judicial, siendo el Poder Judicial. Tenemos un anuncio especial que queremos compartir con todo el pueblo costarricense y que ustedes no se pueden perder. Pónganse cómodos, estamos de vuelta con la conferencia de prensa semanal del presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles. Buenas tardes al presidente de la República, la presidente electa, jerarcas, ciudadanos y medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa de este miércoles 4 de febrero. Buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes, señora presidente electa de Costa Rica. Muy buenas tardes, pueblo de Costa Rica, los patrones de la señora presidente, los jefes y míos. Un saludo cordial a los colegas de gobierno y a la muy numerosa prensa que hoy viene a cubrir esta conferencia de prensa. Nunca había visto, solo al principio había visto tanta gente. Bienvenidos. Adelante, don Arnold. Este gobierno no afloja en la lucha contra la delincuencia, por eso este año contrataremos 1.100 policías más que se unirán a los 600 que ya ocupan una de las plazas creadas en esta administración. Ellos también trabajarán hombro a hombro con casi 2.000 más que pusimos en servicio y que extrañamente tenían sus plazas congeladas durante el gobierno anterior. Las construcciones de la megacárcel y del nuevo centro de monitoreo avanzan mucho más rápido de lo proyectado. Veamos. Lo dijimos claro y lo estamos cumpliendo. Con la seguridad no se juega. Hoy hay más policías en la calle y la fuerza pública sigue creciendo. Lo dijimos claro y lo estamos cumpliendo. Con la seguridad no se juega. Hoy hay más policías en la calle y la fuerza pública sigue creciendo después de años en los que otros gobiernos eliminaron plazas y dejaron desprotegida a la ciudadanía. Este año 1.100 nuevos oficiales se sumarán a la fuerza pública. De ellos 368 hombres y mujeres ya dieron el primer paso y comenzaron esta semana el curso básico policial. Se sienten muy felices, muy orgullosos, lágrimas de felicidad he tenido y para mí eso es aún mucho más razón para hacer mejor mi trabajo y estar más orgulloso. Servir a mi país, poder crecer dentro del cuerpo policial, estudiar más adelante una carrera que me lleve más arriba, poder escalar. La formación dura 9 meses y se suma a otros 220 estudiantes que ya están en proceso. En total, 588 futuros oficiales avanzan hacia la práctica supervisada, reforzando la presencia policial en todo el país. Mientras la administración anterior eliminó 1.449 plazas de la fuerza pública y congeló más de 2.000 plazas para su no utilización como policía en la calle, esta administración desde el año 2022
lleva 3.900 nuevos reclutas que se incorporan al accionar policial en nuestras calles. Y los refuerzos no solo están en la calle, el Centro de Control y Mando C5 ya alcanza un 25% de avance. Desde aquí se coordinarán las respuestas policiales con tecnología de punta. Más de 15.000 cámaras, análisis de datos y planes operativos permitirán no solo reaccionar, sino también prevenir el delito. A esto se suman más de 1.800 vehículos y 3.500 cámaras corporales, una modernización histórica para los cuerpos policiales del país. Los estudiantes y las estudiantes que hoy ingresaron a la Academia Nacional de Policía recibirán una formación integral que combina conocimientos con técnicas, prácticas y disciplina policial. Otro proyecto clave avanza, el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una megacárcel diseñada para contener a los reos más peligrosos del país. La obra ya presenta un avance del 78% y busca aislar a perfiles como por ejemplo un mexicano que está detenido esperando juicio por tráfico de drogas y aparentemente por ser parte de un cartel de Sinaloa en México, o un costarricense que descuenta 50 años de cárcel por homicidio de 5 jóvenes en Liberia. También un reconocido narcotraficante de Limón que espera por un juicio por asociación ilícita y homicidio calificado. Ya se está trabajando en la segunda fase. De 5 módulos que se trabajan, de 1.020 privados cada uno, ya en uno hay un avance de un 5% y en el otro un avance de un 8%. Vamos rápido. Más policías, más tecnología y cero tolerancia al crimen organizado. El mensaje es directo. Con este gobierno la seguridad dejó de ser un discurso y pasó a ser acción. El trabajo al tope en fuerza pública, rompimos el récord de aprehensiones del año pasado con 215,000 y también el récord de reclutas policiales formados en la historia en nuestra Academia de Policía. 3.900 nuevos reclutas al servicio del país. Trabajo eficiente y eficaz. Señor, informo además que hoy, en horas de la madrugada, la patrullera que venía de la isla del Coco con Las Tulas, que fue el centro de votación, recibió una alerta de un avión radar e interdictamos en alta mar un navío con cocaína, marihuana, el cual llegará mañana en horas tempranas de la mañana a Golfito, y es una acción más de nuestra fuerza pública en mar con apoyo de los colegas del Comando Sur de los Estados Unidos. 3.900 policías. Hay gente que piensa que formar policías bajo el régimen actual de requisitos es soplar y hacer botellas. Mentira. Llevan muchísimo entrenamiento, capacitación, reclutamiento, selección vía competencias, etcétera. Son policías profesionales. Lo felicito, don Mario. También felicito a don Gerard Campos, ministro de Justicia y Paz. Va volando el caco. Estamos construyendo la megacárcel. También construimos megaescuelas, como en México de Upala. No se trata de una u otra, se trata de ambas. El C5, que mucha gente ni siquiera sabe qué significa y lo trataron de prometer ellos, va avanzando también. Muy bien, los felicito, equipo, vamos bien, vamos firmes, y hoy llevamos 31 asesinatos menos que el año pasado a esta fecha. No podemos aflojar, no significa que el tema se haya resuelto, seguimos insistiendo desde el Gobierno de la República que necesitamos, uno, leyes más firmes, menos provictimario, más províctima, y un poder judicial que no perjudique la administración de la justicia en Costa Rica. Muchas gracias, señores. Presidente, este gobierno seguirá trabajando hasta el último día para dejarle un país mejor al pueblo de Costa Rica. Por eso haremos todo a nuestro alcance para facilitar la transición a la presidente electa y también a su gabinete.
A continuación, el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, hará un anuncio muy importante y para ello también invitamos a pasar al frente a la señora Laura Fernández, presidente electa. Adelante, señor presidente. Señora presidenta electa Laura Virginia Fernández Delgado, es con gran alegría en el corazón que el equipo del gobierno de la administración Chávez Robles la recibe hoy de vuelta a la que fue su casa por 3 años. Sí, bienvenida, felicitaciones por el triunfo contundente que le dio el pueblo y los dueños de esta patria. Para mí es claro que el pueblo votó con un mensaje absolutamente diáfano, transparente. Quieren que la transformación de este país continúe y que se consolide. Imagínense, 20 candidatos a la presidencia y la señora presidente electa se llevó casi el 50% de los votos. Yo estoy seguro que el pueblo también reconoció, doña Laura, su liderazgo y valentía. Ya lo conocían de sobra, pero así lo manifestó una mayoría importantísima. El pueblo, repito, escogió seguir por el camino que iniciamos con muchísima dificultad el 8 de mayo del 2022. Yo recuerdo, y usted también, señora presidenta, recordará, la dificultad enorme que tuvimos en la transición, no solo porque el gobierno de Carlos Alvarado Quesada hizo lo posible por dificultarla, y eso ustedes lo saben. Se volaron los presupuestos de viático, cortaron tarjetas de crédito, escondieron cosas, promesas incumplidas del expresidente Alvarado. Bueno, algún día yo podría escribir un libro sobre mezquindad, sino que ejemplificada por ese comportamiento. Fuimos hackeados por un grupo de terroristas cibernéticos ruso, Conti. Fue una transición dificilísima. Acuérdese usted, que usted lo mencionó durante su campaña, del 6 de abril, y esto no es para quejarme, es para justificar lo que sigue. Del 6 de abril de 2022 al 7 de mayo, yo tuve que hacer, creo que 180, 190 entrevistas, incluyendo la suya, sí, a quien no conocía, y que gracias a Dios tomé la decisión sabia de haberla reclutado. Vea dónde llegan las cosas, cómo trabaja de misterioso nuestro Dios. En vista de esa experiencia, doña Laura y yo hemos hablado. Nosotros tenemos el compromiso de que el gobierno tiene que prestar servicios públicos de manera constante, eficiente y con la mayor excelencia que nos permitan las restricciones que enfrentamos. No podemos, el país no debe aceptar una ruptura de esa transición. Y por eso le estoy comunicando al pueblo de Costa Rica que el día de hoy he nombrado a doña Laura Fernández Delgado como ministra de la Presidencia. Yo creo que eso... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué mejor muestra, compatriotas, de que estamos comprometidos a trabajar juntos, a que haya una transición sin baches, sin costuras, sin huecos, una transición efectiva? Como ministra de la Presidencia,
doña Laura va a ser, ¿podría quitar la música, por favor? Como ministra de la Presidencia, doña Laura va a ser la coordinadora del gabinete. Va a poder empezar a revisar conmigo los programas que están en ejecución. Ella ya lo fue. Ella ya fue ministra y lo hizo con un desempeño óptimo y espectacular. Ahí está para la Asamblea Legislativa que preguntaban que por qué no nombrábamos ministro. Bueno, aquí hay una ministra de la Presidencia que por primera vez en la historia de esta patria sucede, ocurre y acontece, como dicen algunas personas, que también es la presidenta electa. Ella goza de mi absoluta confianza, obviamente goza de la absoluta confianza y esperanza de la mayoría del pueblo. Doña Laura ha trabajado en una campaña de una manera intensísima. Yo espero que usted, doña Laura, acepte un consejo de un amigo, de que se vaya de vacaciones en unas semanas, unos días. Usted lo merece, su familia lo merece y es necesario, pero ella no va a entrar fría, como dicen en fútbol, se va a estirar, va a calentar al puesto que ocupo yo hoy, el 8 de mayo del año 2026, de este año. Señora Presidenta electa, muchísimas gracias de corazón por haber aceptado esta solicitud que yo le hago de ser ministra de la Presidencia. El único beneficiario va a ser el pueblo de Costa Rica para que el 8 de mayo, ojalá no haya atrasos ni impedimentos a el ejercicio de servir a la patria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor presidente. Muy buenas tardes. No, se me olvida algo. ¿Ah, sí? Qué vergüenza, señora presidente. Aquí todos nos identificamos con algo que llevamos en el corazón. ¿Me permite ponerle este pin que dice ministra? Bueno, en realidad dice ministro, pero... Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, señor presidente, muy buenas tardes a todos los miembros del gabinete ampliado, señores de la prensa, muy buenas tardes al pueblo de Costa Rica. Hoy para mí es un día de inmensa alegría. Como lo dije en días pasados, la campaña política ya terminó y mi único deseo genuino es el de servir al pueblo de Costa Rica y servirlo con todo, con toda mi capacidad, con toda mi energía, con profundo amor, agarradísima de la mano de Dios. Así que recibo con una inmensa alegría el volver aquí, a mi casa, a la casa de todos los costarricenses, a la casa presidencial. Regreso como presidente electa, cargo que empezaré a ostentar a partir del próximo 8 de mayo, si Dios lo permite, pero regreso también como ministra de la presidencia, lo cual me permite seguir trabajando al lado del señor presidente Rodrigo Chávez, con quien ya hice equipo, siendo su jefe de gabinete, su ministra de la Presidencia y su ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Creo que hoy es, además, un día dichoso para el pueblo de Costa Rica, porque más allá de cualquier ego, de cualquier vanidad, mi deseo genuino es la de ponerme a trabajar ya, de manera inmediata. Y como siempre lo he dicho, no descansaré hasta que el pueblo de Costa Rica alcance el sitio en la historia que merece ocupar. Por eso me entusiasma sobremanera incorporarme de lleno en el proceso de transición como ministra, a colaborar con el desarrollo de proyectos, a trabajar codo con los jerarcas del gabinete, como ya lo he hecho en el pasado. Y además, permítame decirle, señor presidente, que de lo mucho que conozco de usted,
Sé que continuará trabajando sin descanso hasta el último segundo de su mandato. Y tal como se lo dije en el momento de mi entrevista de trabajo en abril del año 2022, usted puede contar conmigo cuando se trate de empujar el desarrollo de Costa Rica. Por eso me llena de una profunda alegría el servir una vez más a nuestro país a su lado, servicio que brindaré como siempre con honor, con lealtad al pueblo de Costa Rica y poniendo toda mi capacidad al servicio del país. Muchísimas gracias por abrirme nuevamente las puertas de su gabinete y como siempre se lo he dicho, estoy muy segura de que siempre lo haré sentir muy orgulloso. Muchísimas gracias, señora Presidenta electa. Yo espero con entusiasmo regalarle este pin que yo me mandé a hacer, lo pagué yo, que dice presidente. Eso se aplica a los dos géneros y si tendré la oportunidad después del 8 de mayo, me encantaría que lo usara. Me daría gran honor. Muchísimas gracias. Continuamos con la conferencia. Veo que hay muchísimas personas conectadas y la enorme mayoría apoya esto. Lo encuentran muy inteligentes y sí, nunca sobran los chimados, que ahí de vez en cuando uno de cada 15 o 20 comentarios salen con una chimazón y gritan de ardor, pero aquí lo que importa es el pueblo de Costa Rica. Una vez más, don Rodrigo. No, perdón. No, deme la mano. Una vez más. Ya está dando órdenes, así me gusta. Así me gusta. Una vez más, mi único anhelo, reitero, es servir a la bandera blanco, azul y rojo en beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Continuamos. El programa por ProERI ha beneficiado a más de 2 millones de personas a través de 294 proyectos de infraestructura. También le contamos que los adultos mayores con dependencia de equipos médicos recibirán descuentos gratis gracias a Limas. Y lo que durante años pareció imposible ya casi es toda una realidad. La iluminación y la conexión a Internet en la Ruta 32 llevan un 60% de avance. Veamos. Si la justicia costarricense fuera una película, sería muy confusa. Las resoluciones, algunos jueces y las acusaciones de algunos fiscales por El avance de esta obra de 7.500 millones de colones es de un 60%. Hoy es más seguro viajar al Caribe por la Ruta 32. Es de un 60%. Hoy es más seguro viajar al Caribe por la Ruta 32. Hemos completado la iluminación de 11 kilómetros de esta ruta en el sector Surquí. Además, para este 20 de febrero completaremos 11 kilómetros de cobertura celular, trayendo beneficios para las miles de personas que pasan por este sector todos los días. Y como si fuera poco, el ICE también desplegó fibra desde San Isidro de Heredia hacia el túnel Surquí, con planes de expansión a Guapiles. El gobierno de las obras sigue con el pie en el acelerador. Escuche bien, el programa ProERI mantiene 294 proyectos en fase de ejecución. En total, 56 proyectos están en construcción y 45 ya finalizaron. Entre estos destacan puentes, carreteras, proyectos de vivienda, escuelas y hasta líneas férreas. Actualmente, para la construcción de todas estas obras, se ejecuta una inversión que supera los 449 millones de dólares, financiado mediante el empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Todas las obras de este gobierno benefician a más de 2 millones de personas en cientos de comunidades en las 7 provincias. En este gobierno nos preocupamos por los adultos mayores y sus cuidadores. Gracias a la intervención de Limas, la empresa multiservicio
y que requieren cuidado. Mientras algunos solo hablan de campo desde un escritorio, este gobierno llegó con hechos. Hoy el pequeño y mediano productor tiene acceso a un crédito real, hasta 30 millones de colones, tasa fija, máxima del 4% y aval solidario del Estado. He tenido una respuesta de ellos enorme. Me han visitado la finquita, me han dado las recomendaciones pertinentes y actualizadas para poder salir adelante. Arrancamos con 5.000 millones de colones y este 2026 lo duplicamos a 10.000 millones para ganadería, café y caña de azúcar, los sectores más golpeados por el cambio climático. Gracias al aporte del Ministerio de Agricultura y Ganadería generamos un programa que se llama NAMA SBD MAC. ¿Qué es lo que busca? Ayudar a los productores con el financiamiento necesario para implementar las mejores prácticas a nivel productivo. Hoy tener internet en la casa no es un lujo, es una necesidad. Es por eso que este gobierno cree que la conectividad no puede depender de la capacidad de pago que tenga una familia. Ese video, que los grandes equipos nacionales, las grandes CELES, son muy diferentes a los equipos profesionales, porque en la CELE los jugadores deberían dejar atrás, en las selecciones exitosas, las que llegan a las copas del mundo y las ganan, los jugadores dejan atrás el protagonismo, el egoísmo y hasta el bono, que tal vez en los equipos profesionales motiva su manera de jugar. Ahí todos juegan por el color de la camiseta, la tricolor en nuestro caso. Yo veo un equipo aquí donde está el ministro de Agricultura, el ministro de Educación, la ministra del MISIT, el ministro de Obras Públicas y Transportes, presidente ejecutivo del ICE, la presidenta ejecutiva del IMAS, y ministra de Desarrollo Humano, el señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias y a este caballero, exactamente, el que va a ser la contraparte del sector privado. Eso es lo que ven ustedes, un equipo donde no hay protagonismo, donde el IMAS no le dice, o el MISIT dice, vea IMAS, hay que subsidiar a esas familias que no tienen acceso al internet porque no tienen recursos. Y el IMAS dice, sí, claro, donde el ICE y el MOP se ponen de acuerdo, hay que poner internet e iluminación en la ruta 32, donde los proyectos para evitar, las inversiones para evitar riesgos inminentes y muertes innecesarias son prioridad de todo el equipo. Yo les agradezco ese patriotismo, ahí están los resultados, esas son solo una fracción de las buenas noticias que el país podría dar y que para no saturarles a ustedes el tiempo, vamos dando conforme se desarrollan. Muchísimas gracias, los felicito equipo. Sigan con la camiseta tricolor en sus corazones. Adelante.
Las pifias en el Poder Judicial están a la orden del día. Escuche, costarricense, ahora el Tribunal Penal de Pavas absolvió al principal sospechoso de asesinato de un niño de 9 años en Alajuelita. Esto y más a continuación. Si la justicia costarricense fuera una película, sería muy confusa. Si la justicia costarricense fuera una película, sería muy confusa. Las resoluciones, algunos jueces y las acusaciones de algunos fiscales, por desgracia, casi siempre terminan en tragedia para las víctimas. Todo comenzó el 5 de enero, cuando el OIJ detuvo a 4 personas en Goicoechea y Tibás. Supuestamente formaban parte de una banda dedicada al temible gota a gota. La Fiscalía investigó un caso realmente escalofriante. Una madre habría entregado a su hija de 15 años como pago por las deudas y la menor habría pasado 4 años en cautiverio. Pero aquí viene el giro preocupante. Un juez de Cartago, después de revisar unas fotografías aportadas por el abogado de los sospechosos, que mostraban una supuesta amistad entre la víctima y los acusados, decidió que la Fiscalía no había hecho bien su trabajo. Y ¡voilá! Los detenidos quedaron en libertad. La decisión ha generado preguntas legítimas como estas. ¿La investigación fue incompleta? ¿Deficiente? Bueno, digamos que si fuera un examen, la Fiscalía terminaría con nota roja. La policía trata de trabajar, pero el Poder Judicial trabaja de una manera distinta, ¿me entiende? Se da mucha corrupción, los jueces aquí se han vuelto muy corruptos. Y si pensaban que la primera historia era sorprendente, este otro caso nos recuerda que la justicia a veces tiene memoria selectiva. El 24 de diciembre de 2024, Kilian Ramírez, un niño de solo 9 años, fue asesinado en Tejarcillos de Alajuelita. 2 hombres llegaron a disparar a la casa a las 5 de la mañana. Una tragedia que al parecer no merecía un castigo contundente. El principal sospechoso fue absuelto. La razón, contradicciones en los testimonios de la Fiscalía, o dicho de otra manera, la acusación no calzaba con los hechos según los jueces. Es decir, que un niño asesinado podría quedar en la impunidad, mientras nosotros nos quedamos con la sensación de que la Fiscalía dejó escapar la evidencia más crucial. Importante porque la criminalidad hoy en día en Costa Rica es muy alta y eso ha sido generado por la misma asamblea, donde los diputados no han querido aprobar leyes más severas. En Costa Rica la justicia a veces parece un juego de fotos y contradicciones. Si las pruebas no encajan, los culpables caminan libres y las víctimas, bueno, ellas esperan que el trabajo de la Fiscalía sea por lo menos un poco más diligente. Mientras tanto, nosotros nos preguntamos, ¿será que el Poder Judicial cree en serio que nos garantiza justicia pronta y cumplida? De una manera tan elocuente doña Pilar Cisneros Gallo, reflejan no o nada más que la incapacidad absoluta de la Fiscalía en Costa Rica. Porque los jueces tienen que juzgar y cuando la Fiscalía comete errores como esos de que presenta un caso totalmente incoherente, un caso que no calza, yo no sé si el juez podría pedir que se aclaren esas cosas o tiene la obligación de soltar al que mató a Kilian o a los que aparentemente mataron a Kilian. Porque esas contradicciones, o soltar a quienes tuvieron a una niña de 15 años rehén por 4 años, porque hay una foto en la que ella aparece cerca de uno de sus captores. No hay la menor duda de que el Poder Judicial perjudica a Costa Rica. Ya lo dijo Mario Zamora, números récords de detenciones. Y estos son nada más el botón de muestra, como decían los viejillos de antes, que tanto adoro yo, pa' muestra un botón. Y nosotros les presentamos todas las semanas botones de la gran cantidad de pifias del Poder Judicial. El Poder Judicial
ya tiene la protección de que cualquier cambio que se le haga a su funcionamiento, estructura, etcétera, necesita 38 votos. Ustedes saben lo que yo pienso de esos 38 diputados. Ahora tendremos una oportunidad, empezando el 1 de mayo del 2026, para ver cuántos diputados y de qué bancadas se van a unir a la limpieza, al demandarle cuentas y aplicar la disciplina que necesita el país a ese poder judicial que perdió su rumbo. Veremos. Yo espero que esos botones o medallas de deshonra que merecen el fiscal y algunos jueces sean motivación suficiente para que los diputados de lo que será la oposición al gobierno de doña Laura crucen el pasillo y se unan por una causa verdaderamente importante. Adelante, don Arnold. Nada más nos falta su mensaje final, señor presidente. Muy bien. Vean, hoy quiero compartir con ustedes, yo creo que todos ustedes lo han sentido, la gran mayoría, un sentimiento profundo de gratitud y de felicidad porque el pueblo de Costa Rica celebró en paz, a pesar de insultos, mentiras, de algunos pocos, una fiesta electoral en democracia. Yo creo que solo eso, solo esa libertad refleja que el pueblo de Costa Rica ganó. El pueblo salió a votar en su mayoría, con alegría, con fe, con esperanza y con un abstencionismo mucho más bajo, bastante más bajo que la vez pasada y el más bajo en los últimos 16 años. Eso se debe a que un debate riguroso, fuerte, sobre qué rumbo le queremos dar al país, o en este caso, continuar dándole al país. Y eso fue el mensaje que ganó. Yo le he dicho a doña Laura, y se lo digo a ustedes, que mi gobierno, y espero que el de ella, siga orientado hacia los olvidados, los nadies, quienes reconocieron con su voto de manera clara la necesidad de la continuidad. Los distritos con los índices de desarrollo humano más altos del país votaron por una opción que no era la candidatura de doña Laura. Viceversa, los distritos con los índices de desarrollo humano más bajos, donde las necesidades son más palpables cotidianamente, votaron por la continuidad. Y eso no es beligerancia, eso es estadística. Eso significa que la responsabilidad del próximo gobierno y de este es escuchar esas demandas de quienes eligieron a Rodrigo Chávez en el pasado y ahora a doña Laura Fernández Delgado. El cuentico de la dictadura, del miedo, la tiranía, se acaba de desmoronar. Yo nada más le digo a doña Laura, como le dije en la llamada que hicimos, Costa Rica no está en una encrucijada entre un sector privado vibrante, productivo, innovativo, operando sin restricciones absurdas, pero tampoco con privilegios, los amigos y amigotes. Fíjense quiénes financiaron la campaña de Claudia Dobles, por ejemplo, hombres de los más ricos de Costa Rica. Y está bien, tienen todo su derecho.
Pero nosotros, al sector privado, como nación y en el futuro gobierno, yo le ruego a doña Laura que lo proteja dentro del marco del bien común. Y al mismo tiempo, porque no hay contradicción, que nunca se olvide uno, de quienes necesitan más, de quienes han sido olvidados por generaciones, les han mentido, los han abandonado y quienes le dieron el poder a doña Laura. Requerimos reformas profundas, requerimos mejorar la vida de los costarricenses con infraestructura, con seguridad. Obviamente el Poder Judicial necesita una limpia enorme y yo estoy seguro que de aquí al 7 de mayo mis colegas de gobierno, incluyendo ahora a la ministra de la Presidencia y Presidenta electa, no vamos a aflojar. Yo les digo, mantengámonos unidos, con mucha esperanza. Ya guarden las hachas y las pistolas y los fusiles de guerra, señores de la oposición. Me dolió mucho ver algunos de los discursos que dieron, que al aceptar la derrota no tuvieron la altura emocional y moral de felicitar a la ganadora en este caso. Diputados electos para la legislatura que sigue, ustedes van a venir en condiciones diferentes a las que tuvo la oposición en este gobierno. Yo les ruego, piensen en Costa Rica, la campaña política se acabó. Ya no hay un gobierno al cual destruir como pidieron José María Figueres, Rodrigo Arias y otros. Ahora lo que hay que hacer es construir un futuro a Costa Rica. Ya la decisión está tomada y solo alguien muy mezquino va a tratar de entorpecer los esfuerzos que le quedan a este gobierno en pocos meses y los esfuerzos ciertamente del gobierno que sigue. Costa Rica, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias de todo corazón por su atención y por lo que son. Yo digo, gracias a Dios que Costa Rica existe. Adelante, señor ministro. Iniciamos con las consultas de los medios de comunicación. José Luis Rodríguez, de Noticias Trivisión. Buenas tardes, don Rodrigo. Circula información en redes sociales y, bueno, en corrillos judiciales también, de que el señor Carlos Díaz estaría buscando perpetuarse en el poder mediante una plaza vitalicia en la subjefatura del Ministerio Público, con respaldo de magistrados que lo blindarían en este caso. Además de que Carlos Díaz quiere impulsar a Karen Valverde como fiscal general, quien a su vez es íntima amiga de Patricia Solano, para mantener ese mismo círculo de poder. De ser cierto esto en la cúpula del Poder Judicial, quería conocer su opinión, don Rodrigo. Yo creo que los movimientos se están haciendo, como he dicho en repetidas ocasiones, hay gente dentro del Poder Judicial, los 14,000 empleados, por ejemplo, funcionarios, que son patriotas, y en la cúpula hay gente también que es patriota, y esa información pareciera ser verídica. Yo creo que esa maldita trinidad que hay ahí entre Patricia Solano, Catalino Orlando Aguirre y Carlos Díaz es tremendamente nociva. Lo quieren blindar, a don Carlos, entiendo, le quedan 10 años para pensionarse, y si no lo renuevan en octubre del año 26, tendría que volver a una plaza de fiscal 2, ni siquiera de fiscal 1. Eso es un precipicio de distancia. Y sí, lo quieren blindar con un puesto que es perpetuo, el segundo del Ministerio Público. Y eso sería una barbaridad. Demuestra más la red, una vez más, la red de cuido, el cambalache, el proteja a quienes no sirvieron en cumplir objetivos que no han logrado alcanzar, pero que son nefastos. Hay que protegerlo, aislarlo
y cuidarlo, aparte de ponerle un 99 en su desempeño. Acabamos de ver 2 casos en que la institución que él dirige pifió goles importantísimos contra el crimen, sin portero y la bola más cerca del marco que del punto de penal. Así de fácil. Pero hay que protegerlo. También viene el tema de este otro señor, Randall Zúñiga, que el 19 de febrero se le vence el plazo. Y andan los rumores, a la Corte Plena para decidir, y andan los rumores que lo quieren proteger y dejar más tiempo en vacaciones para patear la bola a ver si se enfría el caso y la opinión pública no se indigna. Yo creo que una vez más se retratan de cuerpo entero en caso de que esto sea cierto y volvemos a lo mismo. Solo la Asamblea Legislativa con 38 diputados en cualquier combinación de partidos puede de una vez por todas limpiar lo que pareciera ser una madriguera de cosas muy feas. Gracias, don José Luis. Diego Arce, de Multimedios. Muy buenas tardes, don Rodrigo, y a los jerarcas del Poder Ejecutivo. Mi consulta es para la presidenta electa y ministra de la Presidencia ahora, doña Laura Fernández Delgado. Más que todo, doña Laura, sería ahora, usted había informado anteriormente que más allá de cualquier ego o vanidad, lo que quería era trabajar por el país. ¿Mantendrá el actual gabinete y formaría don Rodrigo Chávez parte de él? El actual gabinete de acá a mayo le corresponde al señor presidente Rodrigo Chávez tomar cualquier decisión de cambio o de modificación, pues él es el presidente en ejercicio. A partir del 8 de mayo trabajaremos con el gabinete para el periodo 2026-2030. Yo estoy abocada en estos meses de trabajo conocer, evaluar, verificar el quehacer de cada uno de los integrantes actuales del gabinete y, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, lo principal es ver la eficiencia, los resultados, si hay perfiles y compañeros de gabinete haciendo bien las cosas, me encantaría que continúen, incluyendo al señor presidente Rodrigo Chávez. Es una conversación que él y yo tendremos que tener oportunamente, pero el pueblo de Costa Rica será el primero en saberlo. Gracias. Continuamos con Alfonso Flores, de Central Noticias. Buenas tardes, presidente, presidenta electa y cuerpo del gabinete. Presidente, la pregunta es básicamente la misma, pero esta vez a usted. ¿Usted estaría interesado en quedarse como ministro de la presidencia en la administración de la presidenta electa Laura Fernández? Vea, yo tengo algo muy claro en mi corazón. Obviamente, doña Laura y yo tenemos que conversar sobre los parámetros específicos y qué significaría ese nombramiento. Ella fue mi subalterna y yo ahora sería el subalterno de ella. Yo no veo problema en eso. Vamos a discutir los parámetros y los términos de referencia de ese puesto. Yo dije cuando volví a Costa Rica, me metí en la política, que yo había dejado mi ombligo aquí y quería dejar mis huesos aquí también. Hubo un periodo de 36 años en que no estuve presente en la patria. Gracias a Dios volví. Le cuento al pueblo de Costa Rica que a mí me empezaron a buscar del extranjero ya hace muchos meses con ofertas muy, muy atractivas desde el punto de vista de remuneración y posiciones. En algunos de ellos tengo acuerdos de no comentar, lo que en inglés se llama non-disclosure agreements. No son importante y ni siquiera es relevante decir para qué fueron, pero yo tengo compromisos en la patria, con mi pueblo, con mi sentido de vida, etcétera, que me hicieron rechazar todos esos, digamos, esas ofertas jugosas, muy jugosas. Y por lo tanto, yo me quedo en Costa Rica, ojalá hasta el día que me muera, y trataré de servir en la mejor posición que pueda. Creo que esta es una opción interesantísima y la seguiremos discutiendo con la señora Presidente. De mi parte, yo no digo que no, no digo que sí tampoco, porque falta esa conversación en detalle, pero no me da alergia
ni una reacción anafiláctica, la idea de servirle a ella como un ministro de la presidencia. Ella es una mujer capacísima, inteligente, etcétera, y a mí me sirvió de manera excelente como ministra de la presidencia. Veremos, le tocará a ella hacer el anuncio como tuve yo el honor y el placer de hacer hoy, de nombrarla, si es que llegamos a ese acuerdo. Muchas gracias. Marvin Rojas, de la hora de Juanito Mora. Buenas tardes, señora presidenta electa. Felicidades, enhorabuena por este triunfo en las urnas electorales y para el señor presidente y todos los presentes. Mi consulta va dirigida para doña Laura y para don Rodrigo, para ambos. Quédese aquí de una vez, doña Laura, porque yo creo que le van a hacer más preguntas. Tome posesión, doña Laura, vaya poquito a poco tomando posesión. Bueno, doña Laura, usted recibe o recibirá más bien un país en muchas mejores condiciones de las cuales le tocó o le correspondió a don Rodrigo Chávez hace 4 años, con más diputados, económicamente, indiscutiblemente, muchísimo mejor. La pregunta puntual para ambos, en este caso, sería, doña Laura, eso aparte de ser un plus, ¿qué proyectos adicionales a los que ya se han mencionado como Ciudad Gobierno, la Marina de Cruceros, etcétera, cuáles proyectos adicionales ve usted de buen puerto para ejecutar a partir de su administración del próximo 8 de mayo en adelante? Efectivamente, yo asumiré las riendas de Costa Rica en condiciones muy distintas a las que le tocó a don Rodrigo. El país está sacando la nariz del agua del precipicio económico en el que lo dejaron los gobiernos anteriores y ahorita tenemos un poco más de holgura presupuestaria. Sin embargo, hay que continuar haciendo un manejo muy serio, muy responsable de la deuda y del presupuesto nacional. Eso nos permite continuar haciendo inversiones mayores en seguridad. Por ejemplo, el presupuesto para seguridad este año creció en más de 30.000 millones de colones. También el presupuesto de educación creció significativamente en comparación con otros años. A mí me interesa sobremanera trabajar por las mujeres. Por eso he venido construyendo un proyecto de red unificada de cuido para ampliar al menos en 20.000 nuevos cupos la red de cuido de niños y adultos mayores para que las mujeres puedan incorporarse de una manera más fácil al mercado laboral, entre otros más que nos permite ir consolidando el desarrollo económico de Costa Rica, pero también ir generando cimientos para que nuestro país y las familias costarricenses puedan cada día vivir mejor. Y finalizamos con Byron Gutiérrez de Impact Channel. ¿Puedo añadir algo? Sí, señor. A lo ya muy inteligente y detallado que dijo doña Laura. Aquí hay gente tan demagógica que piensa que la disciplina fiscal deteriora los servicios públicos, deteriora al sector privado. Hay un economista francés que ganó el Premio Nobel de Economía, se llama Philippe Aghion, que estuve viendo o leyendo más bien algunas de sus comentarios. Él es un microeconomista especializado en innovación, en adopción de tecnologías, en reforma al régimen de negocios. Y para ponérselo en plata blanca al pueblo de Costa Rica, este microeconomista dice, y además distinguidísimo economista, dice, no se puede hacer nada con reforma estructural, microeconomía, ambiente de negocios, política de innovación, si no hay estabilidad macroeconómica. Por supuesto. Es una pregunta de umbral. Y yo creo que el ejemplo más claro es, a mucha gente en este país le fascina Venezuela, Cuba, les fascina. Un país como Cuba, que ya no tiene electricidad, racionamientos de 20, 22 horas diarias, etcétera. ¿Qué innovación se puede hacer ahí, por el amor de Dios, o en Venezuela? Entonces, yo le doy gracias a Dios que recibimos un país desmoronándose luego del hueco fiscal que dejó Luis Guillermo Solís, cuando teníamos nuestra deuda calificada como basura, el precio de nuestra deuda elevadísima, estamos a un tic del grado de inversión. Y para Buenaventura
de doña Laura y del pueblo de Costa Rica, no ha habido un organismo internacional, pero sobre todo los bancos de inversión, Banco de América, JP Morgan, usted nómbrelo, han dicho que reciben con beneplácito la continuidad de este gobierno en las manos de doña Laura, porque saben que esa condición indispensable, necesaria para el progreso de la estabilidad macroeconómica va a seguir. Así es. Entonces, gracias a Dios, doña Laura, no le entrego a usted un hueso lleno de hormigas de las que pican, sino que tengo el honor, gracias a sus esfuerzos como ministro de Planificación y de la Presidencia y de otros que estuvieron en el gobierno y que están, le entregamos una economía a un TIC de grado de inversión y que requiere una sola reforma. Para alcanzar el grado de inversión, me estoy extendiendo porque esto es importante, que es que la próxima Asamblea Legislativa junte 38 votos para permitirle al gobierno endeudarse en el mercado más barato que pueda encontrar y no seguirle dando tasas de interés desproporcionadas a los amigos y amigotes de quienes votaron en contra de los eurobonos. Así de fácil. Así de fácil. Y nos dan el grado de inversión. Entonces, adelante. Muchas gracias, don Marvin. Finalmente, Byron Gutiérrez de Impact Channel. Buenas tardes, señor presidente, señora presidenta electa Laura Fernández, muchas felicidades por su nombramiento. Señor presidente, mi consulta sería a usted. ¿Qué opina de la extradición de Celso Gamboa, especialmente porque pareciera que el Poder Judicial quiere llevarse todos los aplausos por una ley que la oficialista diputada Pilar Cisneros fue la que llegó a cabo? ¿Y qué opina de que se da hasta ahora? Vea, primero de todo, sí es cierto, la contribución más importante a la lucha contra el crimen organizado internacional de los últimos décadas, ha sido la ley que propuso doña Pilar Cisneros. Ella ha sido una diputada gloriosa del país, y ha hecho muchísimas cosas, entre ellas nadar en una piscina de gelatina contra tiburones que crecieron nadando en esa piscina y que le bloquearon absolutamente todo, excepto la ley de extradición, porque hay que ser franco, nuestros aliados internacionales les dijeron a los que se oponían, como Rodrigo Arias Sánchez, que decía que eso nunca se iba a poder hacer, después cambió de opinión, doña Gloria Navas, jamás, pues cambiaron de opinión, porque vieron, como dice las Sagradas Escrituras, vieron la escritura en la pared, ¿verdad? Entonces, eso con respecto a doña Pilar. Ahora, el Poder Judicial ha arrastrado los pies lo más que ha podido para que Celso no se vaya a los Estados Unidos. Ahora ya no tenía más opción. Vea qué coincidencia, lo que pasó en Venezuela, yo no estoy diciendo que vaya a pasar aquí, pero hay presiones internacionales importantísimas para que dejaran de arrastrar los pies. Ya le rechazaron la extradición a otro ayer, no me acuerdo cómo se llama, porque decían, bueno, es que los tiempos no calzan, etcétera. Yo no sé si habrá sido qué, pero todavía eso no se ha ido. Vamos a ver cuándo se va. Yo le digo a don Gerald Campos que lo cuide mucho, porque estoy seguro que aquí hay temores enormes dentro del Poder Judicial de que Celso Gamboa vaya a Estados Unidos y empiece a cantar ópera como Plácido Domingo. Vivimos momentos interesantes. A mí qué me importa quién se lleve el aplauso. A mí me importa limpiar a mi patria de personajes como ese tipo que gracias a Laura Chinchilla, Guillermo Solís y otros alcanzó las cúspides más altas de la lucha supuesta contra el crimen mientras él lo cometía. Ya es hora de que se lo lleven. Y todavía están esperando papelitos que Estados Unidos no le va a meter más de 50 años y juramentos y cosas.
Ya es hora de que lo entreguen. Y si hay que aplaudirlos para que hagan lo correcto, yo empiezo ya. Porque a mí no me importa que el ego de Catalina Orlando Aguirre, Patricia Solano y Carlos Díaz se infle con mis aplausos. A mí me importa que ya descubramos la verdad de quién trajo al narcotráfico, quién lo ha apoyado, quién le ha servido. Y Celso tiene esa información. Muchas gracias. Finalizamos, presidente. Pueblo de Costa Rica, muchas gracias, que Dios los bendiga. Seguimos trabajando. Un abrazo fuerte. De nuevo, mi agradecimiento a doña Laura Fernández y a todo el equipo de gobierno. Nos vemos pronto la semana entrante. De esta forma finaliza la conferencia de prensa de hoy. Agradecemos a los jerarcas, medios de comunicación y también a todas las personas que nos acompañaron. Muy buenas tardes. Bueno, pues esta fue la conferencia de prensa del presidente de la República. Vamos a... Esta fue la conferencia de prensa acá en Casa Presidencial. Y bueno, pues un anuncio bastante importante que tiene que ver con doña... voy a tratar de tener aquí a alguien. Doña Paula, un minutico, doña Paula. Un minuto. Voy a tratar de hablar con alguna de las... Don Mario, le ruego un minuto, por favor, por acá. Don Mario, quería consultarle, estamos en vivo para Noticias Televisión. ¿Qué piensa de este nombramiento de doña Laura, que creo, no sé si sorprendió a ustedes también? Estratégico, me parece que está apuntando a líneas de trabajo en favor del pueblo de Costa Rica y lo celebramos. Nuevamente se están rompiendo formas de hacer política inteligente. Creo que de esta forma nuestro sistema recobra una adaptabilidad a los procesos de cambio que se están dando y que se avecinan, y es realmente un acto de inteligencia política que todos celebramos. En su experiencia como político, ¿se puede hacer eso siendo ella presidenta electa? No ha asumido su rol, no va contra la ley, no rompe ningún reglamento, perdón. No hay ninguna objeción y creo que es la forma más seria en que la nueva presidenta va a informarse de cómo está el estado de situación de cada uno de los ministerios, del gobierno en general, y eso le resultará útil para la mejor toma de decisiones para efectos de favorecer a todo nuestro pueblo. Muchísimas gracias, es don Mario Zamora, quien, bueno, le dejamos acá para que hable con otros colegas también de con otros colegas de la prensa. Y bueno, ya lo dijo él, no atenta contra ninguna ley el hecho de que doña Laura Fernández sea nombrada ministra de la Presidencia. Intentamos hablar con don Rodrigo Chávez, fue imposible, inmediatamente se lo llevaron y se fue con doña Laura Fernández. Así que bueno, pues vamos ya como ustedes pueden ver aquí ahí ya se fueron en este lado a la izquierda, a la izquierda están los que son presidentes de lo que es el gabinete ampliado de instituciones públicas. A la derecha estaban los ministros, pero ya se fueron. Recordemos que ahora sigue el Consejo de Gobierno y bueno, vamos a tener a nuestro compañero Alejandro Urbina, quien está en otro sector acá de Casa Presidencial. Mi compañero Alejandro Urbina, quien está en otro sector de Casa Presidencial, para hablar acerca de esto, ¿verdad? De este anuncio tan sorpresivo, histórico, de nombrar a una presidenta electa ministra de la Presidencia. Vamos con mi compañero Alejandro Urbina. Bien, sin duda un importante anuncio ha realizado el presidente de la República en compañía de la presidenta electa Laura Fernández Delgado, quien ahora también se convertirá por el periodo que le resta a esta administración ser ministra de la Presidencia. En este momento, tal y como lo había indicado nuestro compañero José Luis Rodríguez, pues todos se han retirado ya a lo que es el Consejo de Gobierno con el gabinete ampliado. Ya prácticamente acá todos han
salido de este sector y han llegado a la parte de arriba de Casa Presidencial, donde pues se realizará esta reunión de Consejo de Gobierno. Vemos todavía por aquí a el ministro don Mario Zamora, que es el último que resta en este caso por subir. Esperábamos tener una reacción de la ministra de la Presidencia y presidenta electa de la República, Laura Fernández, pero no fue posible, al menos en esta conferencia. Viviana, en nuestras próximas ediciones y a través de redes sociales estaremos llevándoles el detalle de lo que ha ocurrido esta tarde acá en la conferencia de prensa habitual de los miércoles de la administración Chávez Robles. De momento usted continúa con más información en el estudio. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, y como lo comentábamos, doña Laura Fernández fue nombrada como ministra de la Presidencia en la administración Chávez Robles. Este anuncio se acaba de realizar este miércoles en conferencia de prensa. El objetivo es que doña Laura tenga una transición más fácil, pero también adecuada. Vamos a repasar el momento del anuncio. Por eso haremos todo a nuestro alcance para facilitar la transición a la presidente electa y también a su gabinete. A continuación, el presidente de la República, don Rodrigo Chávez, hará un anuncio muy importante y para ello también invitamos a pasar al frente a la señora Laura Fernández, presidente electa. Adelante, señor presidente. Señora presidenta electa Laura Virginia Fernández Delgado, es con gran alegría en el corazón que el equipo del gobierno de la administración Chávez Robles la recibe hoy de vuelta a la que fue su casa por 3 años. Bienvenida, felicitaciones por el triunfo contundente que le dio el pueblo y los dueños de esta patria. Para mí es claro que el pueblo votó con un mensaje absolutamente diáfano, transparente. Quieren que la transformación de este país continúe y que se consolide. Imagínense, 20 candidatos a la presidencia y la señora presidente electa se llevó casi el 50% de los votos. Yo estoy seguro que el pueblo también reconoció, doña Laura, su liderazgo y valentía. Ya lo conocían de sobra, pero así lo manifestó una mayoría importantísima. El pueblo, repito, escogió seguir por el camino que iniciamos con muchísima dificultad el 8 de mayo del 2022. Yo recuerdo, y usted también, señora presidenta, recordará, la dificultad enorme que tuvimos en la transición, no solo porque el gobierno de Carlos Alvarado Quesada hizo lo posible por dificultarla, y eso ustedes lo saben. Se volaron los presupuestos de viático, cortaron tarjetas de crédito, escondieron cosas, promesas incumplidas del expresidente Alvarado. Bueno, algún día yo podría escribir un libro sobre mezquindad, sino que ejemplificada por ese comportamiento. Fuimos hackeados por un grupo de terroristas cibernéticos ruso, Conti. Fue una transición dificilísima. Acuérdese usted, que usted lo mencionó durante su campaña, del 6 de abril, y esto no es para quejarme, es para justificar lo que sigue. Del 6 de abril de 2022 al 7 de mayo, yo tuve que hacer, creo que 180, 190 entrevistas, incluyendo la suya, a quien no conocía, y que gracias a Dios tomé la decisión sabia de haberla reclutado. Vea dónde llegan las cosas, cómo trabaja de misterioso nuestro Dios. En vista de esa experiencia, doña Laura y yo hemos hablado. Nosotros tenemos el compromiso de que el gobierno tiene que prestar servicios públicos de manera constante, eficiente y con la mayor excelencia que nos permitan las restricciones que enfrentamos. No podemos, el país no
debe aceptar una ruptura de esa transición. Y por eso le estoy comunicando al pueblo de Costa Rica que el día de hoy he nombrado a doña Laura Fernández Delgado como ministra de la Presidencia. Yo creo que eso... Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué mejor muestra, compatriotas, de que estamos comprometidos a trabajar juntos, a que haya una transición sin baches, sin costuras, sin huecos, una transición efectiva? Como ministra de la Presidencia, doña Laura va a ser... ¿Podría quitar la música, por favor? Como ministra de la Presidencia, doña Laura va a ser la coordinadora del gabinete. Va a poder empezar a revisar conmigo los programas que están en ejecución. Ella ya lo fue. Ella ya fue ministra y lo hizo con un desempeño óptimo y espectacular. Ahí está para la Asamblea Legislativa que preguntaban que por qué no nombrábamos ministro. Bueno, aquí hay una ministra de la Presidencia que por primera vez en la historia de esta patria sucede, ocurre y acontece, como dicen algunas personas, que también es la presidenta electa. Ella goza de mi absoluta confianza, obviamente goza de la absoluta confianza y esperanza de la mayoría del pueblo. Doña Laura ha trabajado en una campaña de una manera intensísima. Yo espero que usted, doña Laura, acepte un consejo de un amigo de que se vaya de vacaciones en unas semanas, unos días. Usted lo merece, su familia lo merece y es necesario, pero ella no va a entrar fría, como dicen en fútbol, se va a estirar, va a calentar al puesto que ocupo yo hoy, el 8 de mayo del año 2026, de este año. Señora Presidenta electa, muchísimas gracias de corazón por haber aceptado esta solicitud que yo le hago de ser ministra de la Presidencia. El único beneficiario va a ser el pueblo de Costa Rica para que el 8 de mayo, ojalá no haya atrasos ni impedimentos a el ejercicio de servir a la patria. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, señor presidente. Muy buenas tardes. No, se me olvida algo. ¿Ah, sí? Qué vergüenza, señora presidente. Aquí todos nos identificamos con algo que llevamos en el corazón. ¿Me permite ponerle este pin que dice ministra? Bueno, en realidad dice ministro, pero... Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los miembros del gabinete ampliado, señores de la prensa. Muy buenas tardes al pueblo de Costa Rica. Hoy para mí es un día de inmensa alegría. Como lo dije en días pasados, la campaña política ya terminó y mi único deseo genuino es el de servir al pueblo de Costa Rica y servirlo con todo, con toda mi capacidad, con toda mi energía, con profundo amor, agarradísima de la mano de Dios. Así que recibo con una inmensa alegría el volver aquí, a mi casa, a la casa de todos los costarricenses, a la casa presidencial.
Regreso como presidente electa, cargo que empezaré a ostentar a partir del próximo 8 de mayo, si Dios lo permite, pero regreso también como ministra de la presidencia, lo cual me permite seguir trabajando al lado del señor presidente Rodrigo Chávez, con quien ya hice equipo, siendo su jefe de gabinete, su ministra de la Presidencia y su ministra de Planificación Nacional y Política Económica. Creo que hoy es, además, un día dichoso para el pueblo de Costa Rica, porque más allá de cualquier ego, de cualquier vanidad, mi deseo genuino es la de ponerme a trabajar ya, de manera inmediata. Y como siempre lo he dicho, no descansaré hasta que el pueblo de Costa Rica alcance el sitio en la historia que merece ocupar. Por eso me entusiasma sobremanera incorporarme de lleno en el proceso de transición como ministra, a colaborar con el desarrollo de proyectos, a trabajar codo con los jerarcas del gabinete, como ya lo he hecho en el pasado. Y además, permítame decirle, señor presidente, que de lo mucho que conozco de usted, sé que continuará trabajando sin descanso hasta el último segundo de su mandato. Y tal como se lo dije en el momento de mi entrevista de trabajo en abril del año 2022, usted puede contar conmigo cuando se trate de empujar el desarrollo de Costa Rica. Por eso me llena de una profunda alegría el servir una vez más a nuestro país a su lado, servicio que brindaré como siempre con honor, con lealtad al pueblo de Costa Rica y poniendo toda mi capacidad al servicio del país. Muchísimas gracias por abrirme nuevamente las puertas de su gabinete y como siempre se lo he dicho, estoy muy segura de que siempre lo haré sentir muy orgulloso. Muchísimas gracias, señora presidenta electa. Yo espero con entusiasmo regalarle este pin que yo me mandé a hacer, lo pagué yo, que dice presidente, eso se aplica a los dos géneros. Tendré la oportunidad después del 8 de mayo, me encantaría que lo usara, me daría gran honor. Muchísimas gracias. Continuamos con la conferencia. Veo que hay muchísimas personas conectadas y la enorme mayoría apoya esto, lo encuentran muy inteligentes y sí, nunca sobran los chimados. Que ahí de vez en cuando uno de cada 15 o 20 comentarios salen con una chimazón y gritan de ardor. Pero aquí lo que importa es el pueblo de Costa Rica. Una vez más, don Rodrigo. No, perdón. No, deme la mano. Una vez más. Ya está dando órdenes, así me gusta. Así me gusta. Una vez más. Mi único anhelo, reitero, es servir a la bandera blanco, azul y rojo en beneficio de nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Siempre con este mismo tema, nuestro compañero José Pablo Vega conversa con el analista Guillermo Celedón sobre este nombramiento. Adelante, José Pablo, con la información. Saludo para usted, Vivi, y para todas las personas que nos ven a través de Noticias Televisión. Hasta ahora, una bomba fue lo que hoy nadie esperaba en Casa Presidencial con el nombramiento de la presidenta electa, doña Laura Fernández Delgado, como ministra de la Presidencia, pero vamos a analizar este tema porque es el tema del día sin lugar a dudas y vamos a hablar con don Guillermo Celedón. Don Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Televisión. Muchas gracias, José Pablo. Muy complacido de estar por acá y le envío un cordial saludo allá en el estudio a la compañera Viviana Martínez y a don Jerry Alfaro, por supuesto. Correcto. ¿Cómo analiza esta noticia de que Laura Fernández, presidenta electa, fue nombrada como ministra de la Presidencia para los meses venideros? Bueno, comencemos diciendo que la noticia sorprende porque no hay antecedentes en la política pública costarricense en que el ministro de la Presidencia, que es una figura de muchísima confianza del Ejecutivo del presidente, que realiza normalmente ese enlace
con la Asamblea Legislativa y por lo tanto normalmente el mandatario de turno ha designado a una persona de confianza distinta. Repite en esta ocasión. Sin embargo, entonces reitero, por lo inédito, porque no ha sucedido. Ahora, si analizamos lo que ha sido el discurso, el contenido de la campaña de doña Laura Fernández, que sin ningún reparo hacía alusiones permanentes al señor Rodrigo Chávez, que ella era la candidata que se presenta como la continuidad, que la continuidad no es un fenómeno malo, sino que al contrario es algo que permite que no hayan picos y sobresaltos en las políticas públicas. Desde ese punto de vista de la coherencia del discurso que manejó en campaña, pues no tiene nada de que sorprendernos, ¿verdad? Era algo que se esperaba y en ese diálogo que entablan tanto ella como el señor presidente se nota la reciprocidad y bueno, y perfectamente dice don Rodrigo Chávez, no tendría yo ninguna dificultad tampoco usted fue primero mi subalterna y ahora yo lo podría hacer, no tengo ningún problema con eso. Así que pues no se conoce algo similar en los anales de la política costarricense, pero sí es consecuente con el discurso que han mantenido durante la campaña política. Don Guillermo, cosas positivas de esta transición, no solo de que es el continuismo, ¿verdad? Que como usted lo dice, en campaña política lo vimos, sino que se quita mucho trámite burocrático que se hace cuando se cambia de una administración a otra. Empezando porque una vez resuelto el tema de que no vamos a tener segunda ronda electoral, que nos hubiera tomado hasta Semana Santa aproximadamente, entonces ya esa transición se puede comenzar a dar de una manera más pausada. Se ha hablado de que perfectamente bajo esta dinámica o esta lógica algunos ministros podrían llegar a repetir. A mí no me extrañaría, por ejemplo, un Franz Tattenbach, ¿verdad?, que fue ministro del MINAE en la administración Alvarado, repite en la administración de Rodrigo Chávez. ¿Por qué no pensar que le darían una tercera oportunidad? Por ahí ahora, antes de esta intervención nuestra, apareció el ministro Zamora en Seguridad Pública, que vería también una figura que le podrían dar esa continuidad, de manera que sí, hay muchas cosas en las que la señora Laura Fernández, ahora como presidenta electa, ya haya tenido el cargo de ministro en el Ministerio de la Presidencia, puede facilitar. Ella fue, por ejemplo, también ministra de Planificación y Política Económica, fue a la ministra que le correspondió la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, de manera que ya ir pensando en revisar los indicadores, cómo estuvieron los presupuestos por cartera, por plan, por responsable, es algo que se le va a facilitar sin lugar a dudas. Así que hay muchísimas cosas. En lo que yo discreparía, en el discurso de aceptación de doña Laura, la noche del domingo 1 de febrero, ella mencionaba efectivamente no tenemos una curva de aprendizaje. Y desde el Ejecutivo le podríamos dar la razón de que efectivamente ella ya ha marcado una pauta importante. Sin embargo, en lo que yo sí veo que tendrán una curva de aprendizaje es que la relación del Ejecutivo con el Legislativo no fue la mejor. Obviamente tenían una fracción de minoría durante esta administración, ahora tienen una fracción de mayoría y esa mayoría les va a poder permitir en la Asamblea Legislativa desde controlar el directorio, la conformación de las comisiones, la aprobación de proyectos de leyes sencillos que no están vinculados constitucionalmente, pero todavía no tienen como esa habilidad de entablar diálogo y consenso con otras fracciones. De manera que en eso que a muchos nos ha preocupado y nos ha dejado retumbando en la cabeza, ¿qué será eso de la Tercera República?, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver cambios con renovaciones automáticas o no de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para lo cual sí requieren mayorías calificadas. Se le pidió también, trascendió en algunos medios de comunicación a la Contralora que renunciara a su puesto. Entonces, en esas modificaciones sustantivas que ya tienen que ver con injerencia con otros poderes, para lo cual sí es necesario lograr los consensos en la Asamblea Legislativa, en eso no han sido muy duchos y yo creo que ahí sí van a tener una curva de aprendizaje en negociar por lo menos con las dos grandes fracciones
que quedaron electas, que son la de Liberación Nacional y la del Frente Amplio. Ahora, bueno, eso es parte de lo del Ejecutivo y la nueva Asamblea Legislativa, pero con la Asamblea Legislativa actual, ¿cómo ve usted que reciban a doña Laura Fernández? Porque no solo la reciben como ministra de la Presidencia, sino ya como presidenta electa. ¿Cómo será esa relación? Claro, y obviamente estos 3 meses que nos quedan hasta el 30 de abril serán la misma conformación de bancadas como la tenemos. Entonces, creo que hay fracciones, obviamente, que ya están de retirada, ¿verdad? La fracción del Partido Libertario, la fracción de Nueva República, alguna otra que se me escapa por ahí. De manera que no ha sido una relación como fluida a lo largo de estos últimos años, ya en un año electoral muchísimo menos, pero creo que cualquier partido político, sea que mantenga permanencia en la Asamblea Legislativa o no, tiene que pensar que tienen que finalizar este periodo de sesiones extraordinarias que comenzó el 1 de diciembre y se extiende hasta el 30 de abril, tratando de sacar las iniciativas más relevantes. Una de ellas, pongámosla aquí en el tapete, José Pablo, que es la de las jornadas 4-3, ¿verdad? Que esta es la segunda edición de ese proyecto de ley, que el primero pues había tenido que ser eliminado por algunos vicios procedimentales, pero ahí pongo un proyecto de ley para mencionar que hay otros todavía de gran relevancia para el país que deben ser discutidos y analizados en este periodo último de sesiones extraordinarias, y aunque ya se conozca que la ministra de la Presidencia por estos 3 meses es también la presidenta electa, yo creo que ella tiene que hacer un enorme esfuerzo por lograr los consensos que sean necesarios para que este último periodo pues de alguna manera compense lo pobre en productividad de leyes que fue el último año y en general podríamos decir la gestión de Rodrigo Chávez. La agenda legislativa de la próxima legislatura que trae el Partido Pueblo Soberano, ¿podría doña Laura ya como ministra de la Presidencia en estos 3 meses empezar ya a gestionarla, a mejorar algunas cosas para la próxima Asamblea Legislativa que tendrá mayoría simple? Ok, pensemos entonces qué ocurre a partir del 1 de mayo. A partir del 1 de mayo comienza un nuevo periodo de sesiones ordinarias en donde ya no es al Ejecutivo el que le corresponde colocar en la corriente legislativa esos proyectos de ley, sino que son a los diputados los que les corresponde ese ejercicio. Sin embargo, para la designación del directorio, es decir, las nuevas autoridades que van a presidir los debates, para poder hacer esta elección solo se requieren 29 votos, de manera que perfectamente ya ellos pueden empezar a definir quién va a ser el presidente de la Asamblea Legislativa y quiénes van a ser los demás miembros de ese directorio, pero creo que como la iniciativa le corresponde a los diputados, tiene que cortar muy bien con esa fracción mayoritaria, entonces con la fracción de Liberación y la Coalición Ciudadana, porque normalmente en esas definiciones proyectos que le interesan a la Asamblea. Don Guillermo, el caballo, como decimos, pero aparte de la Laura tiene, que la mostró en campaña, ¿qué otro proyecto usted cree que si esta legislatura no sacara, o sea, si esta legislatura, ya sea crucitas, ya sea el cambio en la misma Asamblea Legislativa, si no sacara por los mismos diputados, tal vez no aprueban de que la de planificación, perdón, la ministra de Presidencia, ¿cuáles son otros proyectos que usted sí ve en firmamento que puedan quedar, por lo menos, si no dictaminados, si no ya en un primer debate, cuáles pueden ser proyectos de Fernández que puede impulsar? Que puede impulsar, bueno, en la conferencia de prensa de hoy, por ejemplo, se vuelve a tocar el tema de la renegociación de deuda, por ejemplo, los famosos eurobonos. Siempre un análisis muy minucioso que tiene que ver de cómo están los vencimientos de instituciones financieras que tiene
el Estado con los organismos internacionales para determinar si hay posibilidad de renegociar términos de plazos, términos de tasa de interés, como digamos de una manera más sencilla se da a conocer en los medios de canje de deuda cara por una deuda más barata o condiciones de plazo más accesibles, de manera que creo que esa es una temática estratégica. Obviamente van a tener como uno de los diputados, no me extrañaría que fuera el primer jefe de fracción de este primer periodo, el señor Nogui Acosta, ¿verdad?, que fue ministro de Hacienda, de manera que me parece que ese es uno de los proyectos fundamentales que tienen que ya ir comenzando a buscar el ambiente que hay en la Asamblea Legislativa, porque es relevante, y para evitar, digamos, ahora que hacían mención de el hueco fiscal, todas esas recursos para diferentes sectores, etcétera, pero es cierto que porque un país entrar en un impacto de deuda externa, ahí sí que no se afectan solo unos sectores en particular, sino que se afecta absolutamente toda la economía, así que por ahí veo yo, digamos, unas primeros movimientos que podría ir trabajándose desde la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, don Guillermo. Y nada más un mensaje final, ¿se esperaba algo de esto que pasó hoy? Como le digo, por los antecedentes no, pero por la coherencia discursiva que durante la campaña a mí no me toma por sorpresa. Bueno, ahí escuchábamos al analista político don Guillermo Celedón hablando de esta noticia. De la presidencia. Viviana Martínez, usted tiene más información en Liberia. Este fue un informe de José Pablo Vega para Noticias Televisión. Muchas gracias, José Pablo, por la información. Y bueno, desde el CED en San José nos vamos hasta la Asamblea Legislativa, porque este nombramiento ha generado bastantes reacciones y nuestro compañero, justamente Javier Paniagua, tiene la información. Adelante, Javier. Gracias, Viviana. Un cordial saludo, muy buenas tardes para usted y a los amigos televidentes de Noticias Televisión. Bien, con respecto a la noticia política del día, luego del anuncio que hizo el presidente de la República en su habitual conferencia de prensa, luego que ya retornara después de las elecciones, donde pues y comunicó a la nación que designó a Laura Fernández, la presidenta electa, como la nueva ministra de la presidencia. Ahondamos con diversos diputados que estuvimos buscándolos ahora con el afán de también tener estas diversas impresiones, tanto de la oposición como del oficialismo. Hubo posiciones encontradas. ¿Qué fue lo que dijeron estos diputados con respecto a esto? Vamos a conocer primero la posición de Dinora Barquero. Dinora Barquero es la legisladora del Partido Liberación Nacional. ¿Qué fue lo que dijo la congresista? Lo vemos a continuación. Bueno, ha sido ministra de la presidencia, pero la relación que hubo no fue, ¿verdad?, una relación de lo que ha sido tradicionalmente un ministro de la presidencia. Pero bueno, y yo creo que son decisiones que toma el Ejecutivo, en la que nosotros no tenemos ninguna influencia, ni interferencia, ni cosa que se le parezca. Yo creo que es la presidenta electa. Me parece que debería nombrarse ya de una vez más bien a un ministro o una ministra de la presidencia que vaya a continuar con ella, como siendo ella presidenta. Eso es lo que me parecería a mí lógico, pero porque ella va a tener mucho que atender, todo lo que tiene que ver con el traspaso de gobierno, todo lo que es la preparación para su gobierno, nombrar su gabinete, muchas reuniones con sus diputados, sin ninguna duda. Ella ha dicho que va a tener una apertura al diálogo con todos los demás sectores, con los demás diputados. Me parece que como presidenta debería estar más enfocada en eso y, como le digo, nombrando un ministro o una ministra de la presidencia por ese tiempo que le vaya a dar continuidad, que se empape de lo que hay para que pueda llegar con ella
ya con un conocimiento de lo que ha venido transcurriendo, por lo menos en estos meses, ¿verdad? Pero bueno, hay que esperar a ver. ¿Qué opina usted además? Porque ya Laura Fernández ha dado entrever, o ha dejado entrever, que podría contratar al presidente Chávez como ministro de la presidencia de su gobierno. O sea, ¿van a cambiar? ¿Qué opinan sobre eso también, diputada? Bueno, igual es una decisión del Ejecutivo, no es algo en lo que nosotros desde aquí tengamos que opinar, y menos que ya nosotros estaríamos de salida, no es con quien va a tener la relación, pero sí creo que un ministro de la Presidencia debe ser una persona que genere mucho diálogo, que genere mucha comunicación, que genere empatía en todos los sectores, y el señor Chávez ha sido muy confrontativo, entonces eso sería lo único que yo le vería, pero es una decisión, ¿verdad?, muy de resorte del Ejecutivo. Bien, acto seguido, como parte también de estas reacciones que estuvimos buscando en el Congreso, una vez ya conocido esta noticia de Laura Fernández como nueva ministra de la Presidencia en lo que resta, estos 3 meses y medio hasta la transición el próximo 8 de mayo. También abordamos el oficialismo en esta oportunidad con la representación de Manuel Morales, quien también da a conocer su posición en torno a esta noticia. ¿Qué fue lo que dijo el diputado oficialista o de gobierno? Lo vemos a continuación. Satisfecho con las decisiones que se están tomando, de verdad que son decisiones muy estratégicas y se puede dividir en 2 partes. Primero, doña Laura Fernández ya tiene la experiencia de ser ministra de la Presidencia, además de eso la Asamblea Legislativa está exigiendo un ministro o ministra de la Presidencia y además ella va a tener acceso a los actuales ministros y también a la bancada oficialista que estamos en este momento. Podemos tener reuniones con ella sin ninguna mala interpretación, sino que va a ejercer como ministra y va a permitir ese enlace a su próximo gabinete y a sus próximos diputados. Entonces creo que ese es eslabón, ya cumplir ese puente o eslabón entre el gobierno actual y el gobierno entrante. ¿Y qué mejor forma que ser ministra de la Presidencia? Estar en el centro, con acceso a ministros y a diputados actuales y con acceso a ministros y diputados futuros. ¿Y usted considera que va a ser una transición ordenada al momento en que ella ya asuma como presidenta electa el próximo 8 de mayo? Sí, por supuesto. O sea, es una transición como está establecida. Es la presidenta electa. Don Rodrigo Chávez ya ha dicho en repetidas ocasiones, el 7 de mayo él finaliza labores y doña Laura Fernández, presidenta electa, va a iniciar labores, si Dios quiere, el próximo 8 de mayo. Bien, como ustedes pudieron observar, esta es la posición del diputado oficialista Manuel Morales. Al mismo tiempo, también ahondamos con el diputado independiente, en esta oportunidad Luis Diego Vargas, antes era un ex PLP, también nos dio su reacción en torno a esta noticia de Laura Fernández como nueva ministra de la Presidencia, que es la relación o puente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, ya una vez, incluso también como presidenta electa. ¿Qué fue lo que dijo Luis Diego Vargas? Lo vemos. Enviarle un saludo y una felicitación por el puesto obtenido, por supuesto, la primera ciudadana del país. Un trabajo difícil y que tiene que ser arduo en pro de la mayoría de los costarricenses. Segundo, la conozco, trabajamos y yo lo veo desde la óptica de proyectos. Me parece a mí que habría una ventaja para que esto avance mejor. Yo me acuerdo que en algún momento cuando no se nombró ningún ministro de la Presidencia y salió ella, nuestra queja era esa eficiencia que había que tener para poder tener una relación directa en la visión que tenemos de los proyectos. Ahora me devuelvo a los proyectos. Ella conoce muy bien, en el caso personal, con el poco tiempo que queda, proyecto de expropiaciones que sé que está interesada en que salga, proyecto de alianzas público-privado que trabajamos juntos, proyectos de mejora en temas de la administración pública, o sea, la ley de contratación pública, donde soltamos amarras, tanto que se han quejado de la Contraloría. Creo que un proyecto de estos ayuda a las partes, tanto a la Contraloría como al gobierno, a tener una ley que sea inteligente y lógica para el desarrollo de obra, y así varios proyectos. Entonces yo esperaría en estos meses y dos meses y medio que nos quedan, si ella va a estar ya en ese puesto, va a ser como un calentamiento para llegar a la presidencia. Y estos proyectos que he mencionado, desde mi óptica, es una plataforma para que el proyecto vaya, para que el país, vaya en una mayor
una mayor velocidad y una mayor eficiencia en términos de lo que la patria ocupa. Entonces, ahí se lo ponemos en la mesa, nos alegra que tengamos ese nombramiento de alguien que ahora le daría continuidad los siguientes 4 años y tiene la conciencia que son urgentes y necesarios. Bien, al mismo tiempo también hablamos con Vanessa Castro, la vicepresidenta del directorio y además diputada de la Unidad Social Cristiana. Ella da también su versión en torno a esto. Veamos. Me está enterando usted del tema, no había visto la noticia, pero me parece interesante. Ojalá que sea para provecho. Hago memoria y recuerdo que vamos a ver, en la experiencia internacional hemos visto situaciones de esta, me recuerdo en el tema de Rusia, por allá los años 2008, 2012, Putin siempre intercambiaba con Dmitry Medvedev. Es bien interesante que entonces se intercambiaban el poder en determinado momento. Así que es una experiencia, no es nueva, digamos, para el mundo, pero resulta interesante. Ojalá se traduzca en una relación de doña Laura muy buena, donde puedan establecerse puentes que posteriormente en el gobierno de ella pues den frutos importantes para la sociedad y para la gente. Bien, como ustedes pudieron apreciar, ya esta fue la reacción de Vanessa Castro. Acto seguido vamos a escuchar a la jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro, que también dio su versión en torno a esta decisión de nombrar como ministra de la Presidencia a la presidenta electa, Laura Fernández. ¿Qué fue lo que dijo Rocío Alfaro? Lo vemos a continuación. Es una decisión bastante inusual. Nosotros nos parece que la señora presidenta electa debería estar más bien concentrada precisamente en preparar su gabinete, en preparar y hacer las reuniones y las gestiones que corresponden precisamente para que su inicio de gobierno pues sea lo más fluido posible, que pueda lograr los objetivos que se plantea. Me parece que es bastante inusual además que teniendo esas responsabilidades que la ciudadanía le honró, ¿verdad? El cargo que le honró, ahora esté pues más bien concentrada en una asamblea legislativa que vamos de salida, ¿no? Y que hemos estado tanto tiempo sin ministro de la presidencia. Es realmente extraño. Yo realmente esperaría que ella pues un poco se dé su lugar como presidenta electa y no asumir cargos subordinados en momentos en los que ella tiene pues que desarrollar la estrategia que va a tener como la primera ciudadana de la República. Bien, ya esta fue la recopilación de varios diputados donde recabamos a diversas fuerzas políticas que están agrupadas aquí en la Asamblea Legislativa. Laura Fernández será la nueva ministra de la Presidencia, el enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo, al menos de aquí, desde hoy 4 de febrero hasta el próximo 8 de mayo, que es cuando ya termina esta legislación y ya ella después asumirá como presidenta electa. Bien, este fue un informe de Javier Paniagua para Noticias Televisión desde el Congreso en Cuesta de Moras. Regresamos hasta el set en Liberia, en Guanacaste, donde usted, doña Viviana, tiene más